Investigación revela que la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 disminuiría la transmisión de la variante Omicron. Una reciente publicación dada el 27 de diciembre de 2021 en Dinamarca habría informado que la transmisión de la variante Omicron se vería reducida por la aplicación de la tercera dosis. En este video vamos a hablar sobre esta investigación y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir los hallazgos de una reciente investigación en donde en Dinamarca científicos habrían evaluado cuál es el rol de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 y sobre todo si ello podría disminuir la tasa de contagios. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante ir entendiendo que las investigaciones ya van revelando cuál sería el comportamiento de la variante Omicron y sobre todo cuál es el comportamiento de las vacunas contra COVID-19. Conociendo estos resultados vamos nosotros a poder tomar mejores estrategias para el manejo de los pacientes y sobre todo para evitar las complicaciones. Recordando que Omicron sigue siendo un SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-2 causa la enfermedad COVID-19 y la enfermedad COVID-19 es una enfermedad que afecta principalmente al inicio a las vías respiratorias y que puede causar problemas serios a este nivel, no descartándose que Omicron cause ello, teniendo en cuenta que ya se han reportado casos severos y mortalidad asociadas a la variante, en menos proporción que Delta, pero igual se ha reportado. Tomando en cuenta entonces estos datos, es importante una reciente investigación que se había dado en Dinamarca este 27 de diciembre, en donde estarían ellos confirmando que una tercera inyección de refuerzo de COVID-19 podría disminuir la dispersión o propagación de la variante Omicron. Este estudio habría revelado lo que significaría el rol de la tercera dosis. Este estudio fue realizado en Dinamarca y se evaluó a 12.000 hogares para ver cuál era la rápida propagación de esta variante Omicron. Lo importante es que los datos mostraron que hubo una transmisión reducida de la variante Omicron para aquellos hogares en donde los miembros de la familia habrían recibido una tercera inyección de la vacuna contra COVID-19, también conocida como vacuna de refuerzo. Este dato es muy importante, dado que si se logra disminuir la propagación de la variante Omicron, vamos a disminuir la tasa de contagios y por lo tanto vamos a evitar que exista el colapso sanitario, situación que ya la están viviendo principalmente Reino Unido y Estados Unidos, en donde los números de contagios han superado cifras récords para los países en mención y ello ha conllevado a que la tasa de hospitalización se incremente, lamentablemente dejando saturados a los hospitales y teniendo un efecto colateral que causaría esta variante Omicron. La investigación revela claramente que la tercera dosis da una protección para que las personas eviten la propagación de esta variante y de esta manera tengamos menos personas infectadas y sobre todo que puedan tener alguna condición subyacente que complique su cuadro. Es importante conocer que ya las investigaciones van revelando preguntas importantes que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo en un estudio reciente en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos se habría confirmado que el periodo de incubación de la variante Omicron es de 3 días. En el estudio que ha sido publicado en Dinamarca el 27 de diciembre se conoce que la tercera dosis disminuye la propagación. En un estudio realizado en la Universidad de Hong Kong se encontraría que la variante Omicron afecta más a las vías respiratorias, al tracto respiratorio más que al pulmón, sobre todo afectando más a los bronquios, lo que significa que causan menos probabilidad de daño pulmonar que la variante Delta, lo que significa que su daño que causaría esta variante sería menor. Estos puntos son importantes a tomar en cuenta y las investigaciones van revelando datos que debemos nosotros considerar. Una investigación que fue publicada el 23 de diciembre en la Agencia de Seguridad de Salud en Reino Unido
habría indicado que la dosis refuerzo tendría una protección por 10 semanas o prácticamente 3 meses. Investigaciones que nos ayudan a entender lo que está pasando con la variante Omicron y sobre todo a tomar decisiones correctas. La variante Omicron sigue propagándose en el mundo y lamentablemente ha incrementado el nivel de contagios y ello está llevando a que exista un colapso sanitario en diferentes partes del mundo. Lamentablemente ello va a conllevar a un efecto colateral en donde las personas por otros motivos de enfermedades no encuentren una atención médica apropiada y ello va a afectar directamente a la salud de la población. Datos importantes que debemos tomar en cuenta y que sobre todo la variante Omicron sigue propagándose. Conocer cuáles son los síntomas, conocer las vacunas que nos protegen y sobre todo conocer los cuadros severos de la variante Omicron van a ayudar a tomar decisiones correctas. Hoy en día ya conocemos entonces que la tercera dosis de la vacuna confirmarían que disminuye la propagación de esta variante. Un estudio importante realizado en Dinamarca y que nos va ayudando a entender que una opción para evitar de que esta variante siga avanzando y pueda llevar a un colapso de los sistemas en salud en los diferentes países es ir optando una dosis de refuerzo. Es importante tener en cuenta que esta variante es altamente contagiosa. Las medidas de protección, los protocolos de bioseguridad deben ser claramente establecidos. Las personas han bajado la guardia, el cansancio de pandemia ha llevado a que muchos ya no tengan el respeto a la enfermedad y piensen que si se enferman no va a pasar nada, y lamentablemente estos datos no son así. La pandemia continúa y no se descarta que podría empeorarse. Es por ello que nosotros debemos estar informados y tener en cuenta las investigaciones que van revelando datos importantes en relación a la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación dada en Dinamarca, en donde este 27 de diciembre investigadores habrían evaluado a más de 12.000 hogares en Dinamarca y habrían evaluado cuál es el índice de transmisión. Algo muy importante es que demostraron que las personas en las familias donde había miembros de familia con 3 dosis de la vacuna, se evidenció una disminución en la propagación de la variante Omicron. Información importante que respaldaría que la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 daría una protección no solo para evitar cuadros severos de la enfermedad, sino que también disminuiría la propagación de esta variante. Situación importante que ayudaría a evitar de que de esta manera se vean infecciones exponenciales como se ha registrado en varios países, principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, y ello conlleve a colapsos sanitarios. Es importante entonces que ya con estas investigaciones se va respaldando la necesidad de que los países evalúen la implementación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. 2 dosis de la vacuna lamentablemente no son efectivas frente a la variante Omicron. 3 dosis han demostrado ser útiles y es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta estos datos. Es importante también conocer que la variante Omicron en las personas no vacunadas puede causar cuadros severos e incluso puede conllevar a riesgo de mortalidad. Es por ello que nosotros tenemos que ser conscientes de que esta variante sigue avanzando a nivel mundial para buscar ser la variante dominante. Si es así, debemos estar preparados y no debemos bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867
para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.